esté en nuestra contra, si nosotros honramos a Dios, Él nos va a bendecir y nos dará su bendición en todo lo que hagamos. Eso es todo el mensaje del capítulo 1 al capítulo 6. Pero ya ahora, ya no nos va a hablar de Daniel, aunque nos va a hablar lo que Daniel vio, pero el tema es, ¿qué va a pasar desde los días de Daniel hasta el fin del mundo? Básicamente, ¿qué va a pasar desde este momento donde Daniel está viviendo hasta que Dios regrese y establezca su reino físico, o el fin del mundo, como también se le puede llamar, o la segunda venida de Cristo, o el milenio, y todo eso que en algunos domingos pasados yo estuve explicando un poco acerca de eso? Pero hasta ahorita nosotros vimos la historia de Daniel y ahora vamos a entrar a estudiar el futuro, ¿verdad? Algunas cosas para Daniel eran futuro, para nosotros ya no es futuro, porque Daniel está hablando antes de que se levantara el imperio griego y el imperio romano, ¿verdad? El imperio romano empezó como 150 años antes de Cristo y terminó como 350 años después de Cristo. El imperio griego duró 200 años, del año 350 hasta el año 150. Y Daniel vivió como 500 años antes de Cristo. Para Daniel estas cosas, todo era en el futuro. Para nosotros quizás ya no, para nosotros estamos hablando del pasado. Pero también en la última bestia, sobre todo en el cuerno pequeño, está hablando de nuestros días. Y ahorita lo vamos a entender. De aquí en adelante lo que Daniel va a estar hablando tiene que ver con el futuro. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Okay? Todo está explicado con más detalle en las notas que ustedes tienen ahí. Vamos a ver nosotros lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las 4 bestias. Vamos a verlo lo más rápido que pueda, porque de hecho aquí podríamos pasar unas 4 semanas estudiando cada versículo que está aquí. Pero vamos a verlo en forma general. Del versículo 1, 2 y 3 nos habla del sueño, de la visión que Daniel tuvo. Y él dice que esto ocurrió más o menos como por el capítulo 5 del libro de Daniel. El libro no está escrito en un orden cronológico, pero dice que pasó. En el versículo 1 dice claramente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Acuérdense que en el capítulo 7 Babilonia ya no existe, ahora está gobernando los medos y persas. Babilonia desapareció porque aquel hombre estaba usando los utensilios del templo. Dios trajo juicio, Menémenes escribió en la pared y esa noche se terminó ese reino. Esto pasó antes de que terminara Babilonia. Dice: tuvo Daniel un sueño, probablemente como cuando tenía como unos 70 años de edad, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Estaba tratando de dormir, y ahí entre que dormía Dios le da una visión, y Daniel lo escribe y dice, esto es lo que él escribió, y está aquí en el capítulo. La primera cosa que dice, que durante la noche, versículo 2 y 3, él tuvo una visión, y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Veía un conflicto, un mar en caos, como un huracán, imagínense. Así vio en su visión. Ahora, en la Biblia, la palabra, o diríamos el significado, ¿verdad?, es que las aguas representan la humanidad, representa el gobierno humano. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice que del mar sale el anticristo y la bestia. Eso está hablando de lo mismo, básicamente lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Ahí está hablando de cómo el mar representa eso. Y dice que del mar salían 4 bestias que estaban ahí. Vamos a ver qué representa. Por supuesto, hay algunas citas bíblicas ahí. Las bestias representan diferentes reinos en diferentes épocas o poderes militares. Y ahorita vamos a ver una por una, pero nomás estamos viendo en detalle qué es más o menos el significado. Del capítulo 7 de Daniel, del versículo 17, tenemos la interpretación, por supuesto, dada por el personaje que le está explicando a Daniel el significado de todo lo que está viendo. Dice el capítulo 7, 17, mire, léalo junto conmigo. Dice: las 4 grandes bestias, ¿qué son? Son 4 reinos que se levantarán en la tierra, ¿verdad? Mire lo que dice ahora también el versículo número 23. Dice: esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La 4ª bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo, ¿verdad? Cada una de las bestias representan reinos, gobiernos que se van a levantar, poderes mundiales, ¿verdad? Eso es lo que representa básicamente en esta visión que Daniel está teniendo. Pero vamos a verla en detalle, una por una, básicamente.
Antes de que siga adelante, Daniel, perdón, no Daniel, pero literalmente, ¿cuántos se recuerdan qué se trata lo que sale en el capítulo 2 de Daniel? ¿Se recuerdan de qué se trató el capítulo 2? ¿Sí se recuerdan? ¿Quién tuvo el sueño? El rey. ¿Y se acordaba del sueño? No, no se acordaba del sueño. Pero ¿quién fue el que supo cuál era el sueño y cuál era la interpretación del sueño? ¿Y cómo era el sueño? ¿De qué se trató el sueño? Vio en el sueño una gran estatua. La cabeza era de oro. Esta parte de los hombros a esta parte de que era de plata. Y luego esta parte del medio. Y luego de las piernas a los pies de hierro. Y cada una de estas representaba 4 reinos. ¿Se recuerdan que Daniel le dijo? Y cada una de estas partes representan 4 reinos, pero tú serás el mejor, tú eres la cabeza, tú eres el oro. Ok, básicamente lo que les voy a mostrar es una comparación de eso. Daniel capítulo 2, Daniel 7 está hablando de lo mismo, los dos capítulos están hablando exactamente de lo mismo. La cabeza de oro es lo mismo al león con alas de águila que representa Babilonia. El pecho y brazos que eran hechos de plata, en las bestias que Daniel soñó era un oso que estaba mordiendo 3 costillas. Representa el imperio medo-persa. Daniel vivió en este tiempo, fue llevado esclavo, ¿verdad? Y vivió al principio de este imperio, por supuesto murió, porque este imperio duró como 200 años más. Y luego tenemos el abdomen y los muslos de bronce, representado en el capítulo 7 por el leopardo con 4 cabezas, que representa el imperio griego. Y luego tenemos las piernas de hierro en el sueño del capítulo 2. Y luego la bestia con dientes de hierro, ¿verdad? Que representa el imperio romano, ¿verdad? Y nosotros vemos que en la estatua había, la estatua gigante, los pies eran de hierro y de barro mezclados, los 10 dedos. En la visión de Daniel es simbolizada por 10 cuernos, ¿verdad? La bestia tenía 10 cuernos, ¿verdad? Y representa aquí, hasta aquí, y no está hablando de reinos humanos que vivieron, pero dice que de aquí, de los 10 cuernos, dice que surge un cuerno pequeño que se come a 3 y ese se levanta contra todos y controla todo por tiempo y mitad de tiempos. Y ahorita lo vamos a leer otra vez eso. Pero la Biblia habla de eso en el Apocalipsis capítulo 13 y representa literalmente el cuerno pequeño. ¿Se acuerdan que a veces yo de broma, cuántos quieren saber cuál es el cuerno pequeño de la bestia? Bueno, ese cuerno pequeño que de otros está ahí es el anticristo, es el falso profeta, es el diablo básicamente, que está en Apocalipsis, en pocas palabras. Y la piedra que destruye la estatua, ¿se recuerdan? Que vino una piedra y que destruyó toda la estatua y esa piedra se convirtió en un gran monte. Y yo les dije que representaba el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y en la visión habla de cómo el Hijo de Hombre y el anciano de días traen juicio sobre el cuerno pequeño, la última bestia, y establece su reino aquí en la tierra. Está hablando básicamente de lo mismo en pocas palabras. Sigamos adelante para entenderlos más. Vamos a ver la primera bestia, que es el león. En Daniel 7:4 dice así la palabra del Señor. Daniel 7:4 dice: la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran como las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas. Ahora, rápido así para entenderlo, este león representa el reino de Babilonia, pero específicamente representa un hombre, porque cada imperio está representado por un hombre y representa a Nabucodonosor, que fue el rey, ¿verdad? Que nosotros lo vemos más en el reino de Babilonia, en el libro de Daniel. Y dice que le arrancaron las alas. Fíjense lo que dice el versículo 4. La levantaron del suelo y le obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor cómo se convirtió como un animal porque no honró a Dios? Y por 7 años se comportó como animal, anduvo comiendo como los animales hasta que él volvió en sí y reconoció a Dios. De eso está hablando aquí Daniel básicamente. ¿Ok? La segunda bestia representa el reino
de Babilonia, y hay algunas otras citas bíblicas donde hablan acerca de lo mismo, pero no tenemos tiempo de leerlo. Anótelo, apúntelo, yo sé que usted va a estudiarlo con más calma. Ok, en Daniel capítulo 4 versículo 16, por supuesto, es nomás repitiendo, a este gran león, ¿verdad?, le arrancaron las alas y lo hicieron comportarse como animal. Vamos a ver la segunda bestia. Segunda bestia, Daniel 7:5 dice: la segunda bestia que vi se parecía a un oso y se levantaba sobre uno de sus costados. Note que una de los hombros está más alto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y entre sus fauces, o la boca, tenía 3 costillas. Y a esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Nuevamente, este oso con las costillas en sus fauces representa a Ciro, representa el imperio medo-persa, el que nosotros ya estudiamos en el capítulo 6, ¿verdad?, del libro de Daniel, por supuesto, que conquistaron Babilonia en el año 539 y que duró, ¿verdad?, 200 años más después de que Daniel se murió, más o menos. No sé, la Biblia no dice cuándo Daniel se murió, pero si ya tenía 70, si vivió 10 años más o 20 años, se murió de 90, por así decirlo. El reino medo y persa duró 180 a 200 años más, hasta el año, ¿verdad? Si esto fue en el 539, hasta el año 340, 350 por ahí. Ok, so este representa al imperio medo persa. Nomás para que sepamos, el imperio babilónico ocupa, o la capital sería lo que hoy es el país de Irak. El imperio medo persa es el país de Irán, ¿verdad? Uno es Irak, donde está Estados Unidos. El otro es Irán, donde están los musulmanes. Y si estudiamos o si vemos las noticias, nos damos cuenta que están peleados con Estados Unidos y que quieren hacer una bomba nuclear. Ellos dicen, ¿se han leído las noticias? ¿Para qué la quieren la bomba nuclear? ¿Para qué la quieren? Para desaparecer a Israel. O sea, desde los tiempos de Daniel vemos los conflictos, como el pueblo de Dios, que es el pueblo judío, quiere ser destruido por estos reinos. Ok, pero es simplemente nomás un comentario pequeño acerca de cómo, si leemos las noticias y sabemos la Biblia, podemos entender qué es lo que va a pasar. Aunque no necesitamos ser adivinos, solo necesitamos leer la Biblia, y cuando vemos la noticia nos damos cuenta por qué el mundo está como está. Sigamos entendiendo un poco, en algunos versículos básicamente, y comentarios acerca de estas. ¿Por qué dice que traía 3 costillas? Porque cuando este imperio se levantó, destruyó a 3 imperios, ¿verdad?, que fue el de Babilonia, después conquistó Egipto y luego conquistó Lidia y dominó casi todo el mundo. Por eso dice que traía 3 costillas. Y luego después tenemos la siguiente bestia que era como un leopardo, así lo describe Daniel, ¿verdad? Él lo compara a una bestia que tenía alas, y las alas representan velocidad, agilidad, rapidez. El leopardo también es un animal veloz, pero mayormente representa la agilidad por las alas que se le dan. Y esta bestia representa el reino de Grecia, los griegos, ¿verdad?, donde hoy día es, por supuesto, Grecia, pero también es parte de lo que sería Turquía y las regiones de esa parte, que en aquel tiempo se conocía como Macedonia, básicamente, ¿no? Ellos conquistaron, me parece que en 10 años, Alejandro el Magno o el Grande, como le quieran llamar, conquistó, humilló me parece que tenía 20,000 soldados, a un ejército de más de medio millón de soldados. Y no nomás lo conquistó, lo humilló, pero de ahí en adelante no paró hasta someter a todas las naciones que estaban a su alcance. Literalmente todo el mundo lo controló en escasos 10, 15 años. Todo el mundo. Murió a los 33 años. ¿Saben de qué murió? ¿Cómo? Murió borracho. Porque él era un conquistador, pero no podía conquistar el vicio del alcohol y se murió. Básicamente. Algunos dicen que murió también por otras cosas, heridas de las guerras, pero principalmente cuando murió era que estaba en un tiempo que estaba totalmente alcoholizado, totalmente consumido por el alcohol. Cuando él murió,
su gran reino se dividió en 4 partes entre sus 4 generales más importantes, y por eso esta bestia aparece con 4 cabezas. Uno de ellos, de estas cabezas, de este imperio, controló y mató a muchos judíos realmente. Más adelante vamos a estudiar un poco más de eso. Este hombre fue un hombre cruel, de veras, que quiso someter a los judíos. Pero si ustedes leyesen unos libros que no son la Biblia, porque no son libros inspirados por Dios, son libros históricos, pero no son libros inspirados, aunque algunas Biblias los tienen, se llaman los Macabeos. Ahí está la historia de lo que pasó después de que murió Alejandro el Magno y cómo trataron de matar a los judíos. En esos 2 libros, primero y segundo de Macabeos, está la historia de qué fue lo que pasó. Bueno, este hombre representado, como les dije, ¿verdad? Pero vamos a ver la última bestia. ¿Cuántos de ustedes en la noche no van a poder dormir con todas estas imágenes? Imagínensela entrando a medianoche a su cuarto, ¿ok? En el techo, así usted está ahí, y de pronto a medianoche usted abre los ojos y lo primero que ve es esa cara ahí. Déjame verla, a ver. Está fea, ¿verdad? Está fea esta cuarta bestia. Esta cuarta bestia, Daniel la describe. 7:7 dice, mire: después de esto vi en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible. Terrible bestia. ¿Dónde está? Ya me perdí yo aquí. Y poseía una fuerza descomunal, y con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las demás bestias. Vamos a ver lo que dice el versículo 23. ¿Qué dice? Ahí también habla de eso. Y esta fue la explicación que me dio el venerable anciano, o el anciano de días. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Y esto ocurrió 400 años después de que Daniel se murió. Daniel está hablando de algo que para él fue en el futuro. 400 años para nosotros ya es el pasado, pero él está hablando del futuro. Pero para Dios no hay nada oculto. Él sabe el futuro, sabe todas las cosas. Dice que surgirá en este mundo y será diferente a los otros reinos y devorará toda la tierra. La aplastará, y dice ahí que la pisoteará. Y este representa el imperio romano, ¿verdad? Que más o menos surgió en el año 150 por ahí y terminó, algunos dicen en el año 350, otros dicen no, que terminó más después. Lo que importa es de que realmente, como vamos a entender, quizás murió el imperio romano, no existe ahorita, pero el espíritu del imperio romano sí está vivo. Y ahorita lo vamos a ver que va a resurgir. Y nosotros estamos viviendo en los días en que el imperio romano se va a volver a levantar o se va a volver a resurgir. Dice, los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. 25. Hablará en contra del Altísimo, o sea, un hombre que blasfemará en contra de Dios, y oprimirá a sus santos, a los judíos, y tratará de cambiar las festividades, o sea, las costumbres y leyes judías, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Sé que en la versión Reina Valera dice tiempos, tiempo y mitad de tiempo, ¿verdad? Pero es más fácil la Nueva Internacional porque ya se lo dice uno más directo. 3 años y medio, que es lo que representa. Tiempos, un tiempo y mitad de tiempo. 3 años y medio. Ok. Yo quiero que veamos nomás para que vean cómo cómo la Biblia, si uno entiende una parte, empieza a entender lo demás. En Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leerlo bien rápido. No sé si está en sus notas, pero no importa si no está, anótenlo. Capítulo 13 habla de lo mismo, también de los 10 reinos y de ese cuerno pequeño que se levanta y que toma, diríamos, el dominio y control. Capítulo 13, versículo 1.
En realidad, vamos a leer del 12, el 17, pero nomás la última parte, dice así: y el dragón es el diablo, es Satanás, se paró a la orilla del mar. Versículo 1 del capítulo 13. El diablo se para en el mar. ¿Qué representa el mar? La humanidad, los gobiernos humanos. Se para el diablo. En algún momento el diablo va a tomar control. Y dice: entonces vi que del mar subía una bestia. So Daniel tiene una visión similar, la cual tenía ¿qué? 10 cuernos. Se parece, están hablando el mismo idioma. Y 7 cabezas. Y en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. ¿Se recuerdan de que uno se levantaba y hablaba cosas blasfemas contra Dios? Ahora, esta bestia, la última, que es el Imperio Romano, tenía todas las cualidades. Por eso dice: no se parece a las otras, ¿verdad? Tenía todas las cualidades: rapidez, aplastaba a sus enemigos, etcétera, etcétera, como el león, ¿verdad? Como el oso y como el leopardo. Por eso dice que esta última bestia parecía un leopardo. ¿Se recuerdan las bestias de Daniel? Pero tenía patas de oso y fauces como de león. Por eso es que la cuarta bestia es la más terrible. Y el dragón, o sea, el diablo, le confirió a la bestia su poder, a la cuarta bestia, su trono y su gran autoridad. El diablo se lo va a entregar a la bestia. Y dice la palabra del Señor: y una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida había sido sanada, y el mundo estaba entero fascinado e iba tras de la bestia, y adoraban al dragón porque había dado autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede combatirla? ¿Se acuerdan de Daniel? Y la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Tiempo y mitad de tiempo, o 3 años y medio. Lo dicen de diferente forma, pero están hablando de lo mismo exactamente. O sea, la gran tribulación, si ustedes se recuerdan cuando yo enseñé el domingo, son 7 años. Los primeros 3 años de la gran tribulación, primero es el rapto, ¡pum!, se va a la iglesia. En cuanto se va a la iglesia, el diablo se para en el mar y dice: voy a tomar control, ya no hay nada que me detenga. Surge la bestia, y por 3 años y medio la bestia va a decir, o el anticristo: síganme a mí, les prometo paz, les prometo prosperidad, les prometo, que leche y miel, ¿verdad? Bendiciones tremendas. Y la gente va a decir: ¿quién como la bestia? La van a adorar y los va a cultivar, va a ser un hombre tremendo. Más adelante en Daniel nos damos cuenta que probablemente es de descendencia judía y probablemente es homosexual. Pero eso lo vamos a estudiar más después, más adelante. Pero por 3 años y medio parece que este hombre, todo el mundo lo sigue y todo el mundo se deja convencer. Es un político tremendo, tiene mucho carisma, tiene también poderes sobrenaturales, hace que el clima cambie, resucita, ¿verdad?, por medio del poder del diablo a este que estaba muerto, etcétera. Pero después de 3 años y medio va a ir a Jerusalén y va a decir: no más vamos a adorar a Jehová, judíos, pero ahora me van a adorar a mí. Ahora yo soy Dios, y va a querer que le adoren. Y cuando eso pasa, empiezan los segundos 3 años y medio, donde él va a tomar control de todo el mundo, y va a ser un tiempo de persecución, de muerte. Por eso Jesús decía: cuando vean la señal desoladora que habló Daniel, le está hablando a los judíos, ¿qué les dice? Los que estén en el campo, ¿qué? No regresen, porque serán días de gran dolor y de gran sufrimiento. Jesús está hablando de ese tiempo a los judíos. Ok, pero vamos a lo nuestro acá. No vamos a hablar de Mateo, pero vamos a entender lo que dice acá. Y abrió la boca para blasfemar contra Dios y para maldecir su nombre y a su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos. Daniel habla de lo mismo. Y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Recuerden que la Biblia dice
que este hombre, bueno, déjame leerlo todo. Versículo 8 dice: a la bestia le adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga, y el que deba de ser llevado cautivo a la cautividad irá, y el que debe de morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Y aquí está hablando no de nosotros, está hablando del pueblo de Israel. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Yo nomás quería que lo comparásemos, una comparación pequeña para que veamos la similitud que hay entre Daniel y Apocalipsis. Por supuesto, cuando hablamos del reino de Roma, de la cuarta vez estamos hablando del Imperio Romano, que este Imperio Romano, ¿verdad? Básicamente, después del siglo V, después de Cristo, se dividió en 10 diferentes partes. Y que de acuerdo a los historiadores, ellos dicen que se dividió en los siguientes países o regiones del mundo, ¿verdad? El primero fueron los sajones, los ingleses, los franceses, los alemanes, los españoles, los portugueses, los italianos, los suizos, y los últimos 3 que ya no existen, desaparecieron esos reinos en la historia de la humanidad. No existen ya, los demás sí. Ok, sigamos adelante. Esto no tiene necesidad que lo veamos. Ok, eso ya se los expliqué, eso no lo vamos a ver. Vamos a ver el cuerno pequeño, vamos a concentrarnos en eso. ¿Cómo? Está menos feo, ¿verdad? El otro estaba más feo. Bueno, son ilustraciones, ¿no? Realmente Daniel está tratando de describir con términos humanos algo que es espiritual. Y eso debemos de entenderlo. No quiere decir que el diablo así va a venir. Él está hablando en forma simbólica. Está viendo lo espiritual y lo está interpretando o nos lo está tratando de explicar con palabras que podamos entender humanamente. Pero realmente no quiere decir que el diablo va a tener cara de bestia, sino que probablemente todo lo contrario, va a ser atractivo, va a ser hermoso, va a ser talentoso, va a ser un hombre que la gente y las mujeres, los hombres van a decir: wow, este es un hombre como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Así como dice Jesús, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Cuando éste venga, va a ir a los judíos y muchos de ellos lo van a seguir también. En vez de rechazaron al Mesías, pero aceptarán a la bestia en cierta forma. Ok, vamos a entender sobre el anticristo o el cuerno pequeño. Ok, versículo 9 dice: de uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio. O sea, estaba pequeño al principio, nada más, pero extendió su poder hacia el sur, hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra, o sea, hacia el este y al oeste. Versículo 10: creció hasta alcanzar al ejército de los cielos. Aquí está hablando de algo tremendo y probablemente se refiere a Apocalipsis 12. ¿Ustedes saben de qué habla Apocalipsis 12? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí saben? ¿Sí saben? ¿Sí lo han leído? Dice que en el cielo hubo una ¿qué? Vamos a leerlo bien rápido. Lo malo que ya se me acabó, ya son las 9 casi, ya tengo que terminar, pero déjame ver rápido. Ya. Ok. No lo vamos a leer todo, pero nada más vemos nosotros que el diablo se rebela en contra de Dios. Se desató una gran guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y sus ángeles a su voz le hicieron frente, pero no lo pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Regresemos a Apocalipsis, porque no quiero meterme mucho a Daniel, perdón. No quiero meterme mucho en Apocalipsis porque ya tengo que terminar, ya
Ya se terminó el tiempo. Dice aquí la palabra del Señor en el capítulo que estamos leyendo. Versículo 9, capítulo 9 estábamos leyendo, ¿verdad? 8, perdón, vamos a leerlo. Dice: mientras fijamos en los cuernos, visto que otro cuerno entre ellos más pequeño, pero por causa de este fueron arrojados 3 de los primeros. Y el cuerno pequeño para tener ojos humanos y una boca que profería, ¿qué dice? Insolencias. Ya vimos eso, están ahí en el libro de Apocalipsis. Ahora, leamos el versículo 26 y 28 donde se nos da la interpretación. Ok, híjole, es que es mucho esto. Bueno, versículo 11, primero, perdón, vamos a leerlo todo. Estoy tratando de resumir lo más que puedo, pero vamos a ver lo que dice el versículo 11. Y yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno, y seguí mirando hasta que esta bestia la mataron, la escuartearon y echaron a pedazos al fuego ardiendo. Y a las otras bestias le quitaron el poder, aunque la dejaron viva por algún tiempo. Ok, ahora vamos a leer el versículo 26 y 28 ya por último, y luego ya vamos a entender un poco de esto. Dice: "26. Los jueces tomaron asiento y al cuerno pequeño se le quitó el poder. Por supuesto, eso sucede al final de la gran tribulación y se le destruirá para siempre. La Biblia dice que sea arrojada al lago de fuego y azufre. En el libro de Apocalipsis capítulo 19. Dice: entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza y los reinos. Y su reino será un reino eterno y le adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Quién es esta bestia o este cuerno pequeño? Este cuerno pequeño básicamente es el anticristo. Mire cómo está, lo voy a explicar así de una manera resumida para que lo entiendan. Esta bestia dice que es como ninguna otra, que no se parece en su poder, su dominio, en todo lo que esta bestia hace, ¿verdad? No se parece a nadie. Y que tenía 10 cuernos. En el libro de Apocalipsis dice que cada cuerno tenía una diadema, eso representa reinos. Y ya les dije cuáles son esos reinos, ahí está la lista, ¿verdad? Déjenme ir un poquito más adelante. Ahora, esta bestia desapareció. Ay, Señor, tengo que empezar de cero. No quiero empezar de cero. Ok, déjame ver si lo puedo prender, que no me falle. Ok, surgen 10. Ahora, humanamente, esta bestia dejó de existir como en el año 500, ok, más o menos, después de Cristo. O sea, 1000 años después de que Daniel lo profetizó, que iba a existir, dejó de existir. Se terminó el Imperio Romano. Hoy en día no existe el Imperio Romano. Existe Europa, existe el Medio Oriente, existen las diferentes naciones de la tierra, pero no existe el Imperio Romano. En algún momento, y estas son las señales de la venida de Cristo, el Imperio Romano, de esas naciones que yo mencioné, los suizos, los españoles, los portugueses y todos esos que estaban ahí mencionados, va a resurgir un nuevo gobierno mundial. Y ese gobierno mundial está representado o va a estar dirigido por este cuerno pequeño. Y ya lo vimos como la Biblia lo describe, que tiene autoridad, que blasfema en contra de Dios. En Apocalipsis dice que va a controlar todo, que tiene poder y que se le va a dar la autoridad de gobernar sobre todo el mundo. En Apocalipsis dice que este cuerno pequeño va a controlar el comercio, la religión, todas las cosas las va a controlar él. Y por 7 años va a dominar absolutamente todo lo que pasa aquí en la tierra. Y por eso dice que es como ningún otro reino. Sobre todo ese cuerno pequeño que lo hemos representado con el dibujo que le estoy ilustrando. Porque ese cuerno pequeño representa el anticristo o la bestia, como le queramos llamar. Y Daniel está hablando precisamente de eso. Ahora, déjeme terminar en esta noche porque, híjole, el tiempo ya se está pasando. Ok, ¿sí lo entendieron todos? ¿Qué representa? ¿De qué está hablando? Ok, en medio de todas estas visiones de las bestias, de leopardos, osos,
leones y de la bestia que es como ninguna otra, como algo que él no conoce. Dice, tuvo dos visiones. Vio en el mar, en la tierra las bestias, pero en el cielo vio la gloria de Dios. Y este pasaje que voy a tratar de explicarles es uno de los más importantes para entender los evangelios y el ministerio de Cristo y todo lo que Cristo enseñó y todo lo que Cristo predicó. Porque Jesús, cuando hablaba y predicaba, Él lo hacía pensando en este pasaje que nosotros acabamos de leer, o que vamos a leer, perdón, no que vamos a leer. La primera cosa en el versículo 9, vamos a leer la 7:9. Dice que mientras yo observaba esto, o sea, observaba las bestias y los hombres y reinos del mundo, dice, se colocaron unos tronos, vio unos tronos, y tomó asiento un anciano de días, o un anciano venerable. O sea, él vio a Dios como un anciano admirable, venerable, respetable. Y lo describe claramente, lo está describiendo. Y si ustedes han leído Apocalipsis, se parece mucho a lo que habla de Apocalipsis. Cuando habla venerable anciano o anciano de día, está hablando de la eternidad de Dios. Y luego dice que dice, su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como aquí habla de su santidad, puro, santo. Lo mismo que dice en Apocalipsis 3, 4 y 5, que habla que Jesús, ¿verdad? Que habla que Dios lo describe así como santo. Por supuesto, Isaías también habla lo mismo, ¿verdad? De que Él es santo. Su cabello blanco como la lana y sus tronos con ruedas que centellaban con fuego. El trono habla de su autoridad y el fuego del juicio de Dios. Está describiendo todo esto, describiendo. Y yo vi a Dios que estaba sentado en su trono con autoridad, con santidad, con gloria, pero también lo vi como un Dios que viene con juicio sobre la tierra. Es lo que está diciendo. Y dice, de su presencia brotaban torrentes de fuego y miles y millares, está hablando de los ángeles, le servían y centenares de miles lo atendían, lo adoraban, lo exaltaban. Y dice, al iniciarse el juicio sobre las bestias que estaban acá hablando, o sobre el gobierno humano. O sea, hagan de cuenta como que dice la palabra de Dios, Dios le ha permitido al hombre controlar las cosas por el tiempo que Dios ha determinado. Desde los tiempos de Adán hasta el presente, el hombre ha controlado. Pero va a llegar un momento en que Dios va a poner un alto al gobierno humano, y los gobiernos humanos se van a terminar. Y Dios va a traer juicio sobre todo el mundo, ¿verdad? Cuando Él venga, va a traer juicio sobre todas las naciones. Y dice la palabra del Señor que algunas naciones serán consideradas como cabritos y algunas como ovejas. Se han leído, ¿verdad? Capítulo 24, 25 de Mateo, ahí habla. Está hablando de ese mismo juicio. Sigamos adelante, no más para que lo entiendan, porque Jesús, cuando habla de profecía, se refiere a este pasaje que estamos leyendo. Habla de que Dios es un juez. Es el rol de Dios. El hombre, aún con todo su poder, si nosotros volteamos a ver aquí el centro de Los Ángeles, vemos los edificios y decimos, wow, qué tremendo, ¿verdad? Como cuando los egipcios hicieron las pirámides. Y todo esto es un símbolo del poder humano, de la capacidad humana. Pero también nos habla de la maldad, del pecado, de todas las injusticias, de todas las cosas contrarias al propósito de Dios. Va a llegar un momento en que Dios va a decir, alto a todo. Y Dios va a traer juicio sobre la tierra. Eso es lo que está hablando acá. Tomado todo como un cuadro, todo lo que hemos tratado de entender, lo que Daniel está diciendo es esto. El hombre piensa que tiene control, pero no sabe que es porque Dios se lo ha permitido. Y se lo ha permitido para que sea justo, sea bueno, pero siempre ha violado lo que Dios le ha dado al hombre. Por eso Dios lo va a juzgar. Por eso Dios trae juicio. Por eso Dios está como juez, juzgando todo lo que está pasando acá en la tierra. Si nosotros nos damos cuenta, dice que el trono blanco le puso un alto a las blasfemias del cuerno pequeño. Dice la palabra del Señor, sigamos ahora leyendo versículos 12 y 14 ya para terminar. Solo está viendo el reino de Dios, el trono de Dios. Dice en el versículo 12, y con eso terminamos ahora sí. Bueno, leamos el versículo 11 también, dice: entonces me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y la echaron los pedazos al fuego ardiendo.
Apocalipsis capítulo 19 dice que el diablo y el anticristo son echados al lago de fuego. Apocalipsis 19:12. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano. Acuérdense, Jesús todavía no se encarnaba cuando Él está viendo esta visión. Él está viendo una visión del futuro. Él está viendo, es cierto, está viendo al Padre, está viendo al Hijo, porque el Hijo es eterno, ¿verdad? Vio la gloria de Dios, pero está viendo a Jesús como es en el futuro, semejante a Hijo de Hombre, ya encarnado. Está hablando de una visión de algo del futuro. Jesús vivió 550 años después de Daniel, pero Él ya lo vio así, como Hijo de Hombre. Lo menciona. Vi a alguien como Hijo de Hombre que venía entre las nubes del cielo. ¿Se recuerdan la venida de Cristo? Y se acercó al venerable anciano, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le adoraron. Y su dominio es un dominio eterno. A diferencia de las bestias, que es temporal, su dominio es eterno y no pasará, y su reino jamás será destruido. ¿Qué está hablando acá la palabra de Dios? Está hablando de Jesús, por supuesto. Está hablando de su segunda venida. Déjeme volver un poco a lo del anticristo. Por 7 años el anticristo va a gobernar la tierra, pero al final de los 7 años la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre verá, aparecerá, y todo ojo le verá. Y Él pondrá sus pies ahí en Jerusalén y descenderá, uno sobre un monte y otro sobre otro monte, y se partirán, dice la palabra de Dios en uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y tomará al anticristo y a la bestia y serán amarrados y echados al lago de fuego y azufre. Será terminado su reino y Jesús establecerá el reino de Dios físicamente aquí en la tierra. Nosotros somos parte del reino de Dios, pero el reino de Dios todavía no está revelado completamente. Solamente existe el reino de Dios en aquellos donde Cristo reina. Por eso el requisito para ser parte del reino de Dios es, si confesares con tu boca, ¿qué es? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y que está sentado en trono, en gloria, y que Él es el Señor, serás salvo. Eres parte del reino de Dios. Ahorita en este momento nos toca a nosotros manifestar, hacer visible el reino de Dios, porque ahorita en cierta manera es en un sentido solamente espiritual. Ya es, pero todavía no está completo. Pero cuando Cristo venga, Él establecerá su reino que durará 1000 años sobre la tierra, y su trono será donde David reinó. Porque Dios le prometió a David un reino que no tendría fin, pero no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y va a establecer un reino que jamás terminará. Yo quiero nomás que terminemos leyendo unos versículos de la palabra del Señor. En el capítulo 7 todavía Daniel, y dice la palabra del Señor, versículo 26, ya para terminar. Y los jueces tomaron asiento, y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Estamos hablando de la bestia. Al diablo no es destruido, solo la bestia es destruida. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, el poder, la majestad, la grandeza de los reinos, y su reino será un reino eterno, y le adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Déjame decirles algo, cómo va a ser el milenio. Está hablando del milenio ahora. En el milenio, vamos para que me entiendan, no sé cuánta población va a haber cuando Cristo venga en su segunda venida, porque ahorita somos como 6,5 billones. Vamos a poner 6 billones con B, billones, o sea, 1 billón tiene 1000 millones de personas, hay 6,000 millones de personas en el planeta, 6,000 millones. Pero durante el periodo de la gran tribulación, será tan terrible ese periodo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren quedarse para saber si es cierto, para que ustedes digan, el pastor se equivocó, no fue como él nos contó. Bueno, si ustedes se quieren quedar, bueno. Si quieren ustedes comprobar que estoy equivocado, quédense. Ok. Pero lo que sí la Biblia dice es que si hay 6 billones,
2/3 partes de la humanidad se van a morir entre plagas, enfermedades, terremotos, muertes y todo tipo de cosas que van a pasar durante esos 7 años aquí en la tierra. Solamente van a quedar 2 billones de personas si Cristo viniera en este momento. Y va a haber naciones, y Dios va a mandar llamar a los gobiernos de Guatemala, de México, de todas las naciones que existan, y les va a decir cómo trataron a los judíos ustedes, cómo gobernaron aquí en la tierra, con justicia. No, ok, se elimina esta nación, cabrito. En serio, así dice, que serán separadas las naciones y serán juzgadas, básicamente. Cuando eso sucede, Jesús establece su reino, pero todavía va a haber gente que sobrevivió a la gran tribulación. Todavía va a haber personas que van a vivir, y esas personas se van a seguir reproduciendo y teniendo hijos. Y va a haber reinos o naciones todavía sobre la tierra, pero todas las naciones durante el milenio van a estar sometidas absolutamente en el reino más próspero, más bendecido. Daniel describe esta época del reino de Dios, donde el león se acostará con el cordero, donde el más joven será de ¿cuántos años? El niño será de ¿cuántos años? ¿Sí lo han leído? Necesitan leer la Biblia. Ok, son un tiempo de prosperidad. Lean Isaías 60, ahí está. Un tiempo de gran bendición. Ha venido tu luz, le dice el profeta, ¿verdad? Etcétera, ahí habla. Y nosotros, los que nos fuimos en el rapto 7 años antes, regresaremos con Cristo, y Dios nos pondrá debajo de Él a reinar sobre la tierra. Él será nuestro jefe, nuestro rey, no jefe, nuestro rey, pero a través de nosotros nos mandará a reinar sobre las naciones de la tierra. Nos mandará sobre los países, a dar órdenes, a ejecutar su voluntad, a traer justicia, a enseñar salvación, a predicarles, a enseñarles literalmente sobre Dios, sobre el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, dice ahí el versículo que estamos leyendo 27, su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Ahora, ¿por qué se dice que es para siempre? ¿Por qué dice usted que nomás son 1000 años? Les voy a decir por qué. Porque después de que terminen 1000 años, el mundo se va a volver a repoblar, se va a volver a llenar, básicamente. Déjenme les doy un resumen rápido del tiempo final. Se va a volver a llenar. Durante ese tiempo dice que cuando las naciones haya enfermedad, Dios va a dar árboles para sanidad de las naciones, y comida y alimentos. O sea, va a ser un tiempo de prosperidad increíble. Van a ocurrir cosas tremendas. O sea, Dios va a reinar sobre la tierra. Imagínense, Jesús va a ser el rey absoluto de toda la tierra. Pero se va a repoblar la tierra. La gente se va a reproducir, la gente va a vivir más tiempo, las enfermedades van a desaparecer. Y durante esos 1000 años va a ser un reinado glorioso, y nosotros reinaremos con Él, dice la palabra del Señor. Pero después de 1000 años, el diablo estaba amarrado allá en un lago de fuego. Y en Apocalipsis dice que el diablo es desatado por un corto tiempo. Y algunos dicen, ¿y para qué empezamos a echar a perder todo? Si tan en paz que estábamos, ¿verdad? Oh, Dios nuevamente espera que le amemos porque le amamos de todo corazón, no porque nos ha bendecido, nada más. Y lo suelta por un corto de tiempo y dice, y engañará a las naciones otra vez. Y muchos se van a rebelar en contra de Dios, y va a haber una gran batalla. Y dice la palabra del Señor que Dios descenderá y con el fuego de su boca los consumirá a todos. Y luego después, cuando eso termine, los 1000 años, hay un juicio del trono blanco, donde toda persona que ha vivido alguna vez en la tierra será resucitado. Estoy hablando de los pecadores. Los justos ya nos fuimos con Dios, los pecadores serán resucitados. Esa es la segunda resurrección. Nosotros vamos a ser parte de la primera resurrección, no de la segunda resurrección. Después son traídos delante del juicio blanco, serán juzgados,
Y no serán juzgados a ver si son pecadores. Son pecadores y nadie se va a salvar después de ese juicio. Todos los que aparezcan en el juicio del trono blanco es simplemente para ser juzgados y condenados. Y de acuerdo a su pecado serán atormentados por la eternidad, etc. Y ya no hay arrepentimiento. Entonces, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que Dios nos toma y nos saca de la tierra. Y Pedro dice que Dios va a purificar la tierra con fuego. Será purificada con fuego y los elementos ardiendo consumirán todo. Y luego entonces, cuando Dios ya la purifica, primero la purificó con agua en los tiempos del diluvio, ahora la va a purificar con fuego después del milenio. Después de que la purifica, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que Dios va a hacer ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. O sea, Dios va a recrear la tierra otra vez. Dios no la destruye, le quita la maldad del pecado, la quema para ser purificada. Porque la palabra de Dios dice en Romanos, aún la misma naturaleza clama para ser libertada de la esclavitud que tiene por causa del pecado. La tierra quiere ser renovada por Dios también. Así dice. Después de eso, dice que va a descender la nueva Jerusalén sobre la tierra. Aquí va a estar la tierra renovada, donde Dios, vamos a estar con Dios, pero también va a descender cercas, como un pequeño planeta, por así decirlo, la nueva Jerusalén. Y ahí están las dimensiones, el tamaño, donde Dios va a morar. Y ya no va a haber sol, no, dice la Biblia, no va a haber mar. Yo no me puedo imaginar una tierra sin sol y sin mar, pero así va a ser. Sin sol, sin mar, pero va a estar la gloria de Dios. Ya no se necesita luz más, porque la gloria de Dios será nuestra luz. Y de ahí en adelante empieza la eternidad sin fin. Ya no dice nada más la Biblia, simplemente dice que le vamos a servir y sus siervos le servirán. Yo sospecho que a César lo van a mandar a Marte o algo así allá después de eso, a que vaya a sembrar Marte o no sé, algún otro planeta, ¿no? Que no esté bueno. Pero no te preocupes, vas a llevar a los de tu célula contigo. Y yo sí creo, yo no creo que haya extraterrestres, pero yo sí creo que es posible que haya vida en otros planetas, pero no porque crea que haya gente, pero porque cuando Dios establezca la eternidad, nos mandará a todo el universo a servirle, a cumplir sus propósitos. Y no, pudiera hablar mucho más sobre todo esto, pero es una introducción básicamente a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los tiempos finales. Así que van escogiendo su planeta, resérvenlo. Yo estoy tomando reservaciones. No les garantizo que se los den, pero a lo menos inténtenlo. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Vamos a darle gracias por su palabra. Dígale, Señor, de veras que mi mente se queda corta, Padre. Y quizás no entendemos todo, Dios. Yo personalmente no entiendo todo, Señor. Como Pablo, nos unimos a Pablo que dice que en parte conocemos, porque es todo lo que conocemos, solo lo que es posible conocer humanamente. Tú nos has revelado todo, Señor, porque no nos cabe en la mente, Dios. Pero, Señor, lo que sí está aquí en tu palabra, Dios, nos llena de gozo. Nos habla de, al final, la maldad no va a ganar, el bien va a ganar, el caos no va a reinar, el amor, la justicia, sobre todo tú, Cristo, tú, mi Señor y Dios, tú reinarás y nosotros estaremos contigo por la eternidad, Jesús. Qué tiempo tremendo pensar en todo esto, Dios. En verdad, Dios, que cuando entendemos esto, el carro que tenemos ya no es nada, Dios. El dólar que tenemos no es nada tampoco, Señor. Porque tú eres el Señor de toda la creación. Tú eres el Señor de la eternidad, Padre. El Señor de toda la gloria. El Señor de toda la honra, Padre. No hay nadie como tú. Señor, a veces qué pequeño te hacemos, Dios, cuando decimos que ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no ves?
A veces te hacemos muy pequeños, Señor, cuando los problemas nos ahogan y pensamos que tú no puedes, Señor, o te has olvidado, o no sabes. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, por hacerte pequeño. A veces te hacemos a nuestra medida, Dios, y nuestra medida es muy corta, muy insignificante, de veras, Dios. Y no nos damos cuenta que tú eres más grande que los mismos cielos, que la misma tierra, que con tu palabra billones de años atrás explotó la creación, Dios, y tú la formaste para tu gloria, y los cielos cuentan tu gloria, Padre. Y el firmamento, Señor, anuncia qué clase de Dios servimos. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Dios. Y yo quiero decirles ahora a ustedes, de parte de Dios, que si nuestra vida es un caos, al final todo va a estar bien. Yo quiero que usted tenga eso bien claro en su mente. Si usted es parte del reino de Dios, su vida ahorita puede ser un caos, puede haber bestias y todo lo que quieran, pero al final el reino de Dios se manifestará. El shalom de Dios será real en su vida. Vencerá la justicia, vencerá nuestro Dios. Tú vences, tú reinas, tú eres el Señor. Oh Jesús, toda lengua confesará que tú eres el Señor de la eternidad, de la creación y de todo lo que existe, Padre. Yo no sé cuál es su problema en esta tarde, su necesidad. Siempre oramos por las necesidades, pero yo quiero que en esta tarde usted confíe en el Dios que Daniel nos ha dado una pequeña prueba de su gloria, de su majestad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Démosle gracias a Dios por su amor, por su misericordia.